Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio donde vamos a desentrañar uno de los conflictos más importantes del siglo XXI. Hoy vamos a explicar la guerra de Ucrania, desde sus raíces más profundas hasta el día de hoy. Y créanme, esta historia es mucho más compleja y fascinante de lo que parece en las noticias. Así que pónganse cómodos, porque vamos a hacer un viaje por la historia, la geopolítica y las pasiones humanas que llevaron a este punto. Para entender esta guerra, tenemos que retroceder mucho más atrás de 2022. Tenemos que ir hasta el corazón mismo de la identidad rusa y ucraniana, que paradójicamente nacieron del mismo lugar, Kiev. Sí, la capital de Ucrania fue la cuna de la civilización rusa. En el siglo IX, los vikingos varegos establecieron un principado en Kiev que se convirtió en la Rus de Kiev, el primer estado eslavo oriental. Durante siglos, Kiev fue el centro político, cultural y religioso de lo que eventualmente se convertiría en Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Esta conexión histórica es fundamental, porque muchos rusos, especialmente Putin, ven a Ucrania no como un país extranjero, sino como parte integral de la civilización rusa. Pero aquí está el problema. Los ucranianos no lo ven así. Después de la Rus de Kiev, los territorios que hoy son Ucrania fueron conquistados y divididos entre diferentes imperios durante siglos. Los mongoles, el Reino de Polonia, el Gran Ducado de Lituania, el Imperio Austrohúngaro y finalmente el Imperio Ruso. Mientras que Rusia se desarrollaba bajo el yugo mongol y después bajo zares autocráticos, muchas regiones ucranianas estaban expuestas a influencias occidentales y europeas. Esta diferencia histórica creó identidades culturales distintas, aunque relacionadas. En 1917 llega un momento crucial, la Revolución Rusa. Cuando el Imperio Ruso colapsa, Ucrania brevemente declara su independencia. Imaginen la emoción de ese momento. Después de siglos bajo dominio extranjero, finalmente un Estado ucraniano independiente. Pero esa alegría duró poco. La guerra civil rusa fue un caos absoluto, y Ucrania se convirtió en un campo de batalla entre los bolcheviques rojos, los rusos blancos, nacionalistas ucranianos, polacos y hasta alemanes y austríacos. Al final, los bolcheviques ganaron, y Ucrania fue incorporada a la Unión Soviética en 1922, como la República Socialista Soviética de Ucrania. Lo que vino después fue una de las tragedias más horrendas del siglo XX, el Holodomor. Entre 1932 y 1933, Stalin implementó políticas de colectivización forzada que causaron una hambruna masiva en Ucrania. No fue un accidente, fue una hambruna diseñada. Stalin confiscó todo el grano, cerró las fronteras para que nadie pudiera escapar y dejó morir de hambre a millones de ucranianos. Las estimaciones varían, pero se habla de entre 3 y 5 millones de muertos. Gente comiendo corteza de árbol, casos de canibalismo, pueblos enteros desaparecidos. Esta herida nunca sanó completamente en la memoria colectiva ucraniana y creó un profundo resentimiento hacia Moscú que persiste hasta hoy. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania volvió a ser un campo de batalla. Los nazis invadieron la Unión Soviética y ocuparon Ucrania, donde algunos ucranianos inicialmente los vieron como liberadores del yugo soviético. Es complicado y doloroso, pero algunos nacionalistas ucranianos colaboraron con los nazis esperando que después de la guerra pudieran tener independencia. Obviamente, fue una ilusión terrible. Los nazis cometieron atrocidades masivas en Ucrania, incluyendo el asesinato de prácticamente toda la población judía ucraniana. Después, los soviéticos reconquistaron Ucrania con un costo enorme: millones de muertos, ciudades arrasadas, economía destruida. Aquí viene un detalle que Putin menciona constantemente. En 1954, Nikita Jrushchov, quien era el líder soviético y casualmente había sido jefe del Partido Comunista en Ucrania, transfirió Crimea de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania. En ese momento parecía un gesto simbólico,
porque todos estaban bajo el mismo paraguas soviético. Pero cuando la Unión Soviética colapsó, esa decisión administrativa se volvió extremadamente importante. Crimea, con su mayoría de población rusa y su importante base naval en Sebastopol, quedó dentro de las fronteras de una Ucrania independiente. El colapso de la Unión Soviética en 1991 fue traumático para Rusia, pero liberador para Ucrania. Finalmente, después de siglos, Ucrania logró su independencia real. El 90% de los ucranianos votaron a favor en un referéndum. Incluso en Crimea, más del 50% votó por la independencia ucraniana. Ucrania heredó un arsenal nuclear masivo, el tercero más grande del mundo, pero acordó entregarlo a Rusia a cambio de garantías de seguridad en el Memorándum de Budapest de 1994. Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido prometieron respetar la integridad territorial de Ucrania. Recuerden este detalle porque es brutalmente irónico. Los años 90 y 2000 fueron caóticos para ambos países. Rusia bajo Yeltsin y después Putin estaba tratando de reinventarse, mientras que Ucrania navegaba entre dos mundos. Parte de la población, especialmente en el este y sur, se sentía más cercana a Rusia cultural y lingüísticamente, mientras que el oeste y centro miraban hacia Europa. Esta división no era absoluta ni violenta. Muchas familias tenían miembros en ambos lados, pero existía, y los políticos la explotaban constantemente. En 2004 sucede algo que cambió todo: la Revolución Naranja. Las elecciones presidenciales fueron claramente fraudulentas a favor del candidato prorruso Víktor Yanukovych. Cientos de miles de ucranianos, especialmente jóvenes, salieron a las calles de Kiev en protestas masivas vistiendo de naranja. Fue hermosa y caótico al mismo tiempo. Música, discursos, carpas en la plaza principal durante semanas en pleno invierno. La presión funcionó. Se ordenaron nuevas elecciones y ganó Víktor Yushchenko, el candidato pro-occidental. Para Moscú esto fue una pesadilla. Putin vio cómo un país que consideraba parte de la esfera de influencia rusa se alejaba hacia Occidente. Pero la Revolución Naranja no cumplió sus promesas. El gobierno de Yushchenko fue un desastre de peleas internas, corrupción continua y economía estancada. Los ucranianos estaban decepcionados y en 2010 votaron por el mismo Yanukovych que había sido expulsado 6 años antes. Yanukovych era del este de Ucrania. Hablaba mejor ruso que ucraniano y tenía vínculos profundos con Rusia. Pero aquí está lo interesante. Incluso Yanukovych estaba negociando un acuerdo de asociación con la Unión Europea que habría acercado a Ucrania a Occidente. En noviembre de 2013, Yanukovych estaba a punto de firmar ese acuerdo en una cumbre en Vilnius. Todo estaba listo. La sociedad ucraniana estaba emocionada, especialmente los jóvenes que soñaban con visas europeas, mejor economía, menos corrupción. Y entonces, en el último momento, Yanukovych da marcha atrás. Putin lo había presionado intensamente, ofreciéndole un paquete de ayuda económica de 15.000 millones de dólares si rechazaba el acuerdo europeo. Yanukovych cedió a la presión rusa, y esto desató una furia como Ucrania no había visto en décadas. Lo que comenzó como protestas estudiantiles pacíficas en la Plaza Maidán de Kiev se convirtió en el Euromaidán, una revolución. Cuando la policía golpeó brutalmente a estudiantes desarmados, cientos de miles de personas de todo el país fueron a Kiev a protestar. La Plaza Maidán se convirtió en una ciudad de carpas, barricadas, cocinas comunitarias. Había abuelas llevando comida, estudiantes universitarios, veteranos de guerra, empresarios, todos unidos contra la corrupción y por un futuro europeo. La situación escaló horriblemente en febrero de 2014, cuando francotiradores dispararon contra manifestantes, matando a más de 100 personas en lo que se conoce como la masacre del Maidán. Hasta hoy se debate quién ordenó los disparos, pero el resultado fue claro. Yanukovych huyó a Rusia y un nuevo gobierno proeuropeo tomó el poder. Para Putin, esto fue la gota que derramó el vaso. Desde su perspectiva,
Occidente había orquestado un golpe de Estado en la frontera de Rusia para instalar un gobierno antirruso. No importa que fueran protestas genuinas de millones de ucranianos hartos de la corrupción. Para el Kremlin era una conspiración occidental. Y Putin actuó con velocidad sorprendente. En marzo de 2014, fuerzas especiales rusas sin insignias, los famosos hombrecitos verdes, tomaron control de Crimea. Bloquearon bases militares ucranianas, tomaron edificios gubernamentales y organizaron un referéndum expreso donde supuestamente el 90%. Pero Crimea fue solo el comienzo. Simultáneamente, en el este de Ucrania, en las regiones de Donetsk y Lugansk, conocidas colectivamente como el Donbass, aparecieron movimientos separatistas armados. Oficialmente eran rebeldes locales prorrusos, pero todos sabían que Rusia estaba enviando armas, dinero y voluntarios que casualmente eran soldados rusos de vacaciones. Se declararon las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y comenzó una guerra que técnicamente nunca terminó. Miles murieron en combates, ciudades fueron bombardeadas, más de 1 millón de personas fueron desplazadas. En julio de 2014, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines fue derribado sobre el Donbass por un misil antiaéreo ruso, matando a 298 personas. Fue un recordatorio brutal de que esto no era un conflicto menor. Los acuerdos de Minsk, firmados en 2014 y 2015, intentaron congelar el conflicto. Establecían un alto al fuego, la retirada de armas pesadas y eventualmente elecciones en las regiones separatistas bajo supervisión internacional. Pero ninguna de las partes realmente cumplió los acuerdos. Los combates continuaron a menor escala durante años, una guerra de trincheras en pleno siglo XXI en Europa. Entre 2014 y 2022, más de 14.000 personas murieron en esta guerra que el mundo occidental prácticamente olvidó hasta la invasión a gran escala. Durante estos años, Ucrania se transformó. El país se volvió mucho más nacionalista y antirruso, no por lavado de cerebro occidental como afirma Putin, sino porque Rusia, literalmente, había invadido y ocupado partes de su territorio. Millones de ucranianos que antes eran indiferentes o incluso amigables hacia Rusia, ahora la veían como un enemigo existencial. El idioma ruso, que muchos ucranianos hablaban como lengua materna, se volvió políticamente complicado. La Iglesia Ortodoxa ucraniana se separó del Patriarcado de Moscú. Ucrania comenzó a construir un ejército real, con ayuda y entrenamiento occidental, porque había aprendido la lección. Nadie iba a defenderlos excepto ellos mismos. Vladimir Putin, mientras tanto, se volvía cada vez más autoritario y obsesionado con la idea de restaurar la grandeza rusa. En julio de 2021, publicó un largo ensayo titulado Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos, donde básicamente argumentaba que rusos y ucranianos son un solo pueblo y que Ucrania como Estado independiente es una anomalía histórica creada artificialmente. Para cualquiera que leyera ese ensayo con atención, las señales de alarma eran evidentes. Putin no veía a Ucrania como un país legítimo y estaba dispuesto a hacer algo al respecto. A lo largo de 2021, Rusia comenzó a concentrar tropas cerca de la frontera ucraniana. En otoño e invierno, las imágenes satelitales mostraban despliegues masivos, decenas de miles de soldados, tanques, artillería, hospitales de campaña. Occidente advertía que Rusia estaba planeando invadir, pero muchos analistas eran escépticos. Habían visto concentraciones de tropas rusas antes que resultaron ser solo intimidación. Además, ¿qué ganaría Putin con una invasión a gran escala? Sería un desastre militar, económico y político. Seguramente era solo una maniobra de negociación para extraer concesiones sobre la expansión de la OTAN. El 24 de febrero de 2022, el mundo despertó con noticias que parecían sacadas de otro siglo. Rusia había lanzado una invasión a gran escala de Ucrania. Misiles golpeaban ciudades en todo el país. Tropas rusas cruzaban las fronteras desde Rusia, Bielorrusia y Crimea. Aviones de combate surcaban los cielos. El plan ruso parecía claro: un ataque relámpago sobre Kiev para derrocar al gobierno de Zelensky
instalar un régimen títere y presentarle al mundo un hecho consumado en cuestión de días. Enviaron una columna blindada de 60 kilómetros hacia Kiev. Fuerzas especiales intentaron tomar el aeropuerto de Hostomel para traer refuerzos por aire, y Putin esperaba que el gobierno ucraniano colapsara sin mucha resistencia. Pero algo extraordinario sucedió. Los ucranianos pelearon. Cuando Estados Unidos ofreció evacuarlo, Zelensky respondió con una frase que se volvió legendaria: «Necesito municiones, no un aventón». Las fuerzas ucranianas, superadas en número y armamento, defendieron Kiev con ferocidad inesperada. Destruyeron la columna de vehículos que avanzaba hacia la capital. Los defensores del aeropuerto de Hostomel resistieron hasta el último hombre, y la invasión relámpago se convirtió en un pantano sangriento. Después de un mes de combates feroces, lo que ha seguido desde entonces es una guerra brutal que ha sorprendido a todos por su duración e intensidad. Las batallas por ciudades como Mariupol fueron apocalípticas, con edificios reducidos a escombros y miles de civiles atrapados sin comida ni agua. La planta siderúrgica Azovstal se convirtió en símbolo de resistencia cuando cientos de soldados ucranianos resistieron durante semanas bajo bombardeo constante. Rusia ha lanzado miles de misiles contra infraestructura civil, centrales eléctricas, plantas de agua, hospitales, escuelas. Los ataques contra civiles en lugares como Bucha revelaron crímenes de guerra que horrorizaron al mundo. Ucrania, armada con sistemas occidentales cada vez más sofisticados, ha contraatacado, recuperando territorio en ofensivas espectaculares en Kharkov y Jersón, pero también enfrentando contraofensivas rusas que han costado miles de vidas sin ganar mucho terreno. Esta guerra ha tenido consecuencias globales masivas. Las sanciones occidentales contra Rusia son las más severas jamás impuestas a una economía de ese tamaño. Congelación de reservas del Banco Central, expulsión del sistema bancario SWIFT, prohibiciones de exportación de tecnología, embargos de petróleo y gas. Rusia se ha orientado hacia China, India y otros países no occidentales, exponiendo las limitaciones del poder económico occidental. La guerra ha disparado los precios de la energía y alimentos globalmente, causando crisis en países lejanos como Egipto o Sri Lanka, que dependen de trigo ucraniano y ruso. Europa ha tenido que repensarse completamente su seguridad energética, acelerando la transición a renovables, pero también quemando más carbón a corto plazo. Y la OTAN, que Putin quería debilitar, se ha fortalecido y expandido con la adhesión de Finlandia y Suecia, añadiendo 1.300 kilómetros de frontera OTAN-Rusia. Entonces, ¿cómo terminará esto? Esa es la pregunta del millón y nadie tiene una respuesta clara. Militarmente, Rusia controla aproximadamente un 18% del territorio ucraniano reconocido internacionalmente, pero está sufriendo bajas devastadoras y su economía está bajo presión extrema, a pesar de las sanciones no han causado el colapso que algunos esperaban. Ucrania ha demostrado capacidad de resistencia extraordinaria, pero necesita flujo constante de armas y dinero occidental para continuar la lucha, y hay señales de fatiga en algunos países occidentales. Putin ha dejado claro que ve esto como una guerra existencial por el futuro de Rusia, y probablemente está dispuesto a continuar indefinidamente. Ucrania, habiendo sufrido tanto, difícilmente aceptará ceder permanentemente territorio a Rusia sin garantías de seguridad reales, posiblemente membresía en la OTAN. Las conversaciones de paz han sido intermitentes y sin éxito real. Hubo algunas negociaciones en los primeros meses de la guerra que supuestamente estuvieron cerca de un acuerdo, pero se desmoronaron, con cada lado culpando al otro del fracaso. Las posiciones parecen irreconciliables. Rusia exige que Ucrania reconozca la anexión de Crimea y las regiones ocupadas del Donbass, renuncie a aspiraciones de OTAN y se desnazifique y desmilitarice, términos vagos que básicamente significan convertirse en un estado satélite. Ucrania exige la retirada completa de fuerzas rusas de todo su territorio reconocido internacionalmente, reparaciones masivas y juicio por crímenes de guerra, además de garantías de seguridad concretas para evitar futuras agresiones.
Esta guerra representa algo más grande que un conflicto territorial entre dos vecinos. Es una colisión entre dos visiones del orden mundial, un mundo donde las fronteras se cambian por la fuerza y las esferas de influencia son legítimas, versus un mundo basado en el derecho internacional y la soberanía nacional. Es una guerra entre autocracias que ven la historia como un ciclo eterno de competencia de poder y democracias que creen en progreso moral y reglas universales. Y fundamentalmente, es sobre la pregunta de si naciones pequeñas tienen derecho a elegir su propio destino o si deben aceptar ser peones en juegos de grandes potencias. Lo que está claro es que esta guerra ya ha cambiado Europa y el mundo de maneras que tardaremos años en entender completamente. Ha revivido alianzas militares que parecían obsoletas, ha acelerado transiciones energéticas, ha expuesto debilidades en cadenas de suministro globales, ha polarizado aún más la política internacional entre un bloque occidental y otro que incluye a Rusia, China y varios países del sur global que se niegan a tomar partido. Ha costado cientos de miles de vidas, ha destruido ciudades enteras, ha creado millones de refugiados y ha reabierto heridas históricas